¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde Puerto Escondido, Oaxaca, con el quinto programa de esta serie de crónicas del waterpolo mexicano, charla entre amigos con las leyendas de la historia. Por ahí, Dani, bien contento, gracias otra vez por tu presencia. Ya tercer capítulo, hay tantas cosas que contar que pues, se quedan cortos, ¿eh? Estos 3, 4, 5, me puedo aventar 10 contigo sin ningún problema. Más o menos, Dani, fácil, te has aventado unas 300 reproducciones. Toda la gente que está reproduciendo el programa de crónicas del waterpolo mexicano obviamente tiene algo que ver con el deporte y tiene algo que ver con el waterpolo, obviamente. Ahora sí que son casi puras vistas, puras u orgánicas, como le llaman ahora. Yo lo veo ya en mis análisis del canal. Y bueno, pues es mucha gente de Estados Unidos, de España también, Joan Jané y varias gentes muy importantes del waterpolo, Dani. Qué padre, ¿no? Oh, bueno, muy padre, gracias, Pancho. Sí, no, pues gracias a ti. Dani, pues vamos a retomar el programa. Vamos a empezar con, exactamente me quedé en 1974, antes de los gloriosos Juegos Panamericanos del 75, en donde, bueno, había habido un tema ahí de uniformes, donde tuviste donde no quisiste realmente tú, o te castigaron por haber levantado la voz para unos uniformes que les tenían que haber dado y bueno, no se los dieron, ¿no? Pues obviamente todo el mundo quiere su uniforme y pues cómo vas a ir a una competencia, una justa más, ya el tamaño de equipo que eran, no dándoles estos y bueno, te quedas para el 74. Así es. Para Santo Domingo, República Dominicana, en 1974. Y bueno, pues haces este puente en donde no sé si tengan otra gira antes del Panamericano del 75, ya enfilándose Bueno, el 75 hay un mundial también en Cali. Ahí es donde soy abanderado. Ah, sí, sí. Después de que termina mi castigo, te digo, condicionado por Kalman, a que pues, si no regreso, él de alguna manera se deja la selección. Y entonces eso presiona a los federativos y de alguna manera me perdonan. Y entonces ya regreso yo a jugar ese mundial del 75, inicios del 75 en Cali, que es donde te comentaba, pues entrenábamos con Hungría todo el tiempo y estábamos en muy buen nivel. Y eso fue previo al 76. Para el 76 había que calificar y el Panamericano del 75, después del Mundial, en donde, te digo, ocupamos y le jugamos tú por tú a casi todos los equipos, ya teníamos un gran nivel. Te comenté que Kalman le da un infarto para Múnich y ahí no hacemos buen papel porque pues, las cosas cambian radicalmente. Pero después regresa, se queda con nosotros y nos lleva al Mundial de 75 en Cali, en donde yo me nombran abanderado, estando Carlos Quirón, que era ya medallista. En fin, mucha gente importante y a mí me hacen abanderado nacional del Mundial de Cali. Entonces esas fotos de alguna manera que compartí contigo, ahí se ve como pues, en un estadio de fútbol, que es la inauguración, la bandera de México y yo la voy portando. Entonces, así llegamos previo al 75, el Panamericano, donde te comentaba que pues, los Panamericanos previos habíamos sido terceros lugares, tanto Winnipeg como después Cali. En 71 fuimos medalla de bronce después de Estados Unidos y Cuba. Y entonces, pues ellos ya nos veían porque participábamos mucho tiempo juntos
en competencias, en giras, sobre todo con Cuba. Y Cuba sí ya nos veía muy superior. Empezaban a tener... Cuba fue bueno mientras fue prorruso, en donde prácticamente Rusia, como el gran país comunista, mantenía pues, todos los deportistas de todos los países comunistas, ¿no? Entonces, hasta aquí le empiezan a quitar recursos a Cuba y empieza a bajar su nivel. Aunque los jugadores eran los mismos, pero ya no tenían pues, las mismas giras, los mismos privilegios, en fin, muchas cosas. Y con Estados Unidos acababa de ganar en Múnich medalla de bronce. Entonces realmente el torneo era entre, los últimos torneos de Panamericano eran entre México, Cuba y Estados Unidos. Y en Cali habíamos perdido, como platicábamos la vez pasada, por un gol contra los dos. Entonces, esta vez llegamos pues, muy convencidos de que nuestra casa íbamos a ganar el Panamericano. Eso ya lo venían pues sintiendo, ¿no, Daniel? Ya el Mundial de Cali probablemente habrá sido por ahí de julio y agosto, ¿no? Me imagino que en verano. No, un poco antes, porque julio y agosto fue el Panamericano. Okay. Entonces debe haber sido por ahí de mayo, ¿no? Recuerdo, esta es la fecha en la foto que te mandé, por ahí está la fecha. Fue previo al Panamericano. Y ya estábamos, te digo, jugándole al tú por tú a cualquier equipo, incluyendo a los rusos, a los chinos, a los rusos, a los húngaros, a los yugoslavos. Ya les jugábamos desde el 73, que fue el primer mundial, y ya les ganábamos a Holanda, que era un equipo fuerte, le ganábamos a Grecia, le ganábamos con España, ahí a veces nos ganaban, a veces les ganábamos, aquel España que empezaba a destacar básicamente por el cambio de reglas, como hemos comentado, que hace que los jugadores hábiles, aunque no fueran tan grandes y tan fuertes, empezaron a destacar. Y España no tenía grandes jugadores altos, sino tenía jugadores muy hábiles como tipo Armando Fernández. Sí. Oye, Dani, bueno, pues ya están a punto de enfilarse a los Juegos Panamericanos del 75. Se vivía, me imagino, que un buen ambiente en la selección nacional. Ya conjuntado todos ustedes, prácticamente, pues el equipo más fuerte que ha tenido México en su historia. Max Aguilar, papá, Arturo Valencia, ya también Javier Guerra, Cangas, me imagino que también ya estaba en ese Panamericano. Sí, estaba los titulares. Normalmente nunca llegamos a tener un séptimo permanente titular. Javier, Coste, Victorino, alguna vez Alanís, completaban el séptimo jugador. Pero los 6 indiscutibles siempre éramos yo en la portería, tu papá en la boya, el mejor tirador que teníamos, como ya te he platicado, sobre todo en fuerza, era Arturo Valencia, el cráneo, tu tío Juan, que era fuerte, pasaba bien y llegaba a meter goles. Max Aguilar, que era un jugador que nadaba rapidísimo, era el que salía por bola. Había sido nadador en la Olimpiada de 68. Él hizo 3 Olimpiadas, pero una como nadador en 68. Entonces, él salía por bolas, le ganaba a veces a los mismos gringos pelotas. Y él, pues, cuidaba siempre y pasaba al hombre más rápido de ellos. De repente tiraba, pero no era su fuerte, ¿no? Entonces,
y Armando Fernández, que era el gran goleador del equipo, porque tenía esa picardía, esos tiros de muñeca que todavía no se estiraban y él los empezó a sacar de estiras todo el brazo y luego con la muñeca le das el último toque, ¿no? Entonces eso descontrolaba demasiado a los porteros y metía así muchos goles. ¿Te acuerdas Entonces, más o menos el desarrollo del torneo, el primer partido, en dónde es? el primer ¿Contra quién? partido lo tuvimos con Estados Unidos. Les ganamos ese partido 6-3. Cuando, te digo, venían de ser... Ellos venían, pues, muy sobraditos porque habían sido medallistas olímpicos de bronce en Múnich. Entonces, creían que pues, venían a ganar el Panamericano y a clasificar para la Olimpiada, porque era clasificatorio el Panamericano para la Olimpiada. La realidad es que se toparon con un equipo no solo motivado, sino todos nosotros nos pusimos en un estándar donde Kallman se dio un poco su disciplina, porque te comentaba yo que pues, todos los juegos tú también jugaste. Pues, cuando van llegando los equipos, echas cascaritas. Entonces, nosotros estábamos echando cascaritas con todo el mundo. Y esos días previos, yo estaba enfermo, no los jugué. El equipo no se sentía bien. Y entonces quedamos con Kallman que 3 días antes nos mandaran nuestras clases, porque habíamos tenido una concentración muy larga. Y no solo eso, sino que llegáramos tarde a los partidos. O sea, como una estrategia que nos esperara el equipo contrario unos minutos y nos íbamos al cine a romper toda la tensión del partido, porque días antes habíamos estado muy tensos. Y entonces platicamos entre nosotros los jugadores y me tocó a mí decirle a Kallman, como capitán, que pues, necesitábamos un relax, ir a nuestras casas, dejar la concentración, porque si no íbamos a llegar mentalmente muy presionados. Y la otra de ir al cine, esa también fue idea de nosotros. Íbamos a ir a los cines que estaban cerca de la alberca y llegábamos arbitrariamente tarde, 5 o 10 minutos tarde, después de haber estado en el cine todo el tiempo. Entonces se nos olvidaba la tensión previa del partido. Todos éramos experimentados, entonces esas cosas te ayudan mucho, ¿no? No piensas en el partido, nada más piensas en, pues, en que ya va a empezar y tú estás listo porque has entrenado lo necesario. Oye, Dani, sí, no está, o sea, me lo cuentas con esa experiencia, ¿no? De haberlo vivido, pero imagínate, me estás poniendo en contexto, Estados Unidos, primer partido del Panamericano, o sea, ellos tercer lugar olímpico, ¿no? Me dijiste que habían quedado. En Múnich ganaron medalla de bronce, sí. Tercer lugar, No, imagínate, medalla de bronce, o sea, ellos venían diciendo, no, pues eso va a ser una el botanita oro en es México. nuestro, sí. Y llega el primer partido y no saben qué pasa y quedan 6-3. Les metemos 6-3, yo pues paro 2 penales, en fin, hacemos un partidazo porque nos sirve mucho toda esta especie de terapia previa al partido. Y lo tomamos como rutina, los 5 juegos que jugamos, porque nada más vienen 5 equipos, 6 equipos, 5 equipos aparte de México. Y entonces nos sirve de mucho este rompimiento de tensión y lo tomamos ya como rutina, irnos al cine y no estar tan preocupados por los partidos porque teníamos lo necesario para ganarlos, ya teníamos el nivel, ya habíamos jugado con todos esos equipos, les habíamos ganado, en fin, ya teníamos todo lo necesario.
Oye, Dani, convencer a Kalman Markovic con el régimen que tenía él de hierro, vamos a decirlo así, en unos panamericanos no era fácil. O sea, quiere decir que había una compenetración de compañeros de equipo más su entrenador, y el entrenador les dio chance de romper esa tensión, porque él fácilmente hubiera podido decir, están completamente locos, que se van a estar yendo al cine, se quedan aquí, Sí. pero entiende lo que pasa, los deja ir y pues rompe esa tensión que tanto dices, en donde llegan y bueno, pues les ganan 6-3 a los americanos. Fue el primer partido, ¿no? El Wow. primer partido. 6-3 les ganamos. Después jugamos creo que vino Puerto Rico, les ganamos fácilmente, pues no me recuerdo, 10-1, algo así. Luego Canadá, después Brasil y luego Cuba fue el último partido. Entonces, pero con Kalman teníamos, te digo, él cambia un poquito a raíz de su infarto. O sea, esa persona disciplinada y que no accedía a que ni se le acercaran los entrenadores sustitutos y le ayudaran. Cambia un poquito a raíz de su infarto y empieza a hacer una... Déjame apagar el teléfono, perdóname. No te preocupes. Y entonces empieza a ceder un poquito. Kalman era tal su disciplina que te comenté alguna vez que yo era el capitán y pues así como la disciplina de los mexicanos pues no es la más de presumir y era un poco desordenado, no desordenado, sino un poco rebelde más bien. Y entonces él para evitar esas cosas, yo era su pareja en todas las giras y todos los torneos, o sea, yo dormía con Kalman Markovic. Entonces, aparte de que era mi entrenador y pues era mi amigo, estábamos pues casi siempre juntos, él cuidando a su portero titular, ¿no? Que no se le saliera de él. Porque él tenía pues dichos que a mí me dejaron marcados en donde decía, Daniel, tú eres importante en el equipo, todos son importantes, pero el portero, en el waterpolo y en todos los deportes donde hay un portero, es el 50% del equipo cuando está bien. Entonces, tú no puedes estar mal. Y entonces él me tenía en ese concepto, pero pues, para mí era un martirio, todos ellos se divertían en los ratos libres y yo tenía que estar con el entrenador, dormía con él, en fin, todo. Era su brazo derecho, Dani. No, pero qué padre, o sea, al final. No tanto eso, sino más bien, te digo, él para controlar, pues él me decía que yo era un jugador importante y entonces tenía que estarme vigilando todo el tiempo. Oye, Dani, no, y aparte de buenos jugadores y de, bueno, ser ahí, la envidia, ¿no? De los mismos otros waterpolistas, otros deportistas, pues eran ustedes súper galanes, ¿no? Estaban en la etapa del jet set mexicano ahí a primer mundo, ¿no? Pues, pues sí, aunque te digo, en estas, con un entrenador como Kalman, la realidad es que no disfrutabas demasiado. Te digo, nosotros no íbamos a las inauguraciones, normalmente teníamos una gira al terminar las competencias importantes, entonces estábamos los días que teníamos que estar. No, mientras fuimos deportistas, no te digo que sufrimos el waterpolo, lo disfrutamos porque es un deporte extraordinario que se disfruta, o sea, no es como la natación dando vueltas en la alberca y tú estás contra ti mismo y tus tiempos. Acá, pues te diviertes todo el tiempo entrenando, te diviertes jugando, te diviertes. Cuando ya tienes experiencia, los juegos ya no te presionan, sino te divierten.
disfrutas los triunfos, disfrutas un poco la picardía, burlándote de tus, no enemigos, sino tus contrincantes, porque es parte de cómo atemorizar a mi contrincante para que no esté pegado a mí y me deje jugar. Antes eran golpes, cuando las reglas eran con un árbitro, pero ahora era estar molestando, diciendo cosas en la alberca, en fin. Dani, cuando le ganan a Estados Unidos en el primer partido, ustedes ya tenían claro ahí que el equipo a vencer era Cuba y que era el último partido. O sea, ustedes sabían automáticamente que la final o para ganarse la medalla de oro era jugar contra Cuba el último partido y ganárselo. Así es. Nosotros sabíamos que ya estábamos clasificados. Cuba ya había calificado en el Mundial previo, en 75, queda dentro de los 6, Cuba, y entonces califica en el Mundial de Cali. Entonces nada más quedaba un lugar para Estados Unidos y los equipos de América, que había que ganárselo en un torneo de las Américas. Entonces el Panamericano sirvió para eso. Entonces nosotros, al ganarle a Estados Unidos, conocer bien a Canadá, conocer bien a Brasil y conocer a Puerto Rico, pues no teníamos duda de que íbamos a ir a la Olimpiada. Pero queríamos, como muchos mexicanos, ver ondear nuestra bandera en el alberca olímpica. Todo el torneo se llevó a cabo en la alberca olímpica, con llenos de todos los días. O sea, realmente fue un Panamericano que disfrutamos mucho. No, ese partido contra Cuba ya me imagino, creo que 7-5 quedó, Dani. Bueno, por ahí. 7-5, sí. No, o sea, siempre fuimos arriba de ellos. Ellos estaban desesperados. Para los cubanos comunistas, que reciben muchas cosas por ser nada más deportistas, significaba mucho el poder ganar el Panamericano, en fin. Y estaban realmente angustiados de que nosotros siempre fuimos arriba de ellos. Le habíamos ganado fácilmente a Estados Unidos. Estados Unidos le gana a Cuba. Cuba queda en tercer lugar. Si tú ves las banderas, México está en el primer lugar, segundo Estados Unidos y tercero Cuba. O sea que si perdían ese día con Cuba, probablemente por gol average iban a ver con Estados Unidos quién ganaba el Panamericano, ¿no? Porque Estados Unidos le ganó. Así es. Pero ahí tenía mucho que ver los partidos entre sí. Nosotros habíamos goleado a 6-3 y entonces, aunque hubiéramos perdido con Cuba, pues no íbamos a perder por 3 goles. Entonces, lo más seguro es que con un buen marcador o podíamos haber ganado de todos modos el Panamericano. Pero nosotros queríamos ganarlo invicto como fue. Y fortalecernos, ya estaba muy cerquita el siguiente año ya la Olimpiada, para llegar a esa Olimpiada de Montreal, que para muchos de nosotros yo ya iba a tener un bebé, en fin, muchas cosas. Tu padre, yo creo que tú ya habías nacido por ahí. Entonces, tu hermana. Entonces, para nosotros significaba mucho, era pues la consagración de mucho tiempo entrenando, mucho tiempo disciplinados, mucho tiempo disfrutando el waterpolo, porque pues, es de los grandes deportes que se disfruta. Tu mayor momento deportivo, el que más disfrutaste en tu carrera de waterpolista, ¿es ese partido, el último partido para ganar la medalla de oro? No, fue realmente el haberle ganado a Estados Unidos 6-3 y haberlos pues tenido abajo todo el tiempo del marcador con más de 2 goles, el parar un penal en la alberca olímpica, 1 o 2 penales,
el equipo jugó fantástico, todas las cosas que intentamos, te digo, desde irnos unos días a nuestras casas, ya no íbamos a subir mucho si entrenábamos 6 horas o 3 horas 2 días antes. Entonces, y el irnos al cine y llegar un poco tarde para romper tanto la monotonía como el estrés que sobre todo la gente más nueva tiene en los partidos. Significó mucho para nosotros ese primer triunfo que nos encaminó directamente a la medalla de oro. Wow, Dani, qué bonita historia. El mejor torneo de tu vida, 1975, entonces, Panamericano. Hay realmente tres tiempos. El primer en Yugoslavia, el 73, y la Universiada, realmente fueron los mejores momentos como portero. Ya lo demás fue más experiencia en la parte del Panamericano 75, pero donde fui realmente un gran portero fue en la Universidad y en el Mundial de Yugoslavia. Y por eso es que te nombran el mejor portero del mundo en el equipo ideal. Parte del equipo ideal, sí. Armando Fernández y Armando es goleador, campeón goleador en ese Mundial de Yugoslavia. Oh, qué equipazo, Dani. Y bueno, pues de ahí un ya gran equipo. se van a sus últimos Juegos Olímpicos en Montreal 1976, con toda la experiencia de ser campeones panamericanos. ¿Cómo les va ahí en los Juegos Olímpicos, Dani? Mira, desafortunadamente nos vuelve a pasar lo que nos pasó para Múnich, donde ya estábamos casi listos para entrar de entre los 6 mejores, que como hemos platicado, solamente 2 equipos de conjunto. Los equipos de conjunto solamente 2 se juegan, o sea, se han eliminado en varias partes para llegar a esos juegos. Entonces, a nosotros nos toca la mala suerte de que pues se rompe un poco la cortina del hierro y Kalman regresa a Hungría. No se pone de acuerdo bien con el comité y no nos entrena después de haber ganado el Panamericano y llegar a la Olimpiada. No entrenamos con él. Entrenamos con Ramón Velázquez o con Agustín, pero realmente no, otra vez no, como pasó en Múnich, no era lo mismo. Entonces, teníamos la promesa, porque pues, Kalman era una figura del waterpolo mundial, de que él nos iba a dirigir en la Olimpiada y llegó a la Olimpiada a dirigirnos, pero evidentemente no nos había entrenado desde el Panamericano. Entonces fue una torpeza de nuestra gente del deporte de pantalón largo, porque nosotros teníamos chance de estar entre los mejores equipos del mundo en esa Olimpiada y otra vez se da que no está nuestro entrenador en una Olimpiada. O sea, la primera, ya te platiqué, de alguna manera éramos sede, estamos en un cambio de generación. La segunda le da un infarto a Kalman y no nos puede llevar al final a Múnich. Y esta tercera no se pone de acuerdo después de haber ganado el Panamericano con las autoridades deportivas y se regresa a Hungría. Sí, yo no, obviamente para eso son estos programas, porque no sabía a ciencia cierta cómo había sucedido la historia. Y 2 cosas muy desafortunadas en 2 Juegos Olímpicos, el infarto a Kalman Marković, y después, bueno, que ya no, se regresa a Hungría, pasa algo con pantalón largo, y bueno, en las 2 justas en donde tenían que de alguna forma llegar con
con mucho mejor de preparación, a lo mejor no tanto física, pero también era psicológica, mental, no llegan a... No, psicológica, mental, de conocimiento, de tener un entrenador que conocía cada uno de los jugadores enemigos, que armaba cada uno de los partidos, que le decía a cada quien qué tenía que hacer, en fin, era un entrenador completísimo en todos los aspectos. Entonces, no tenerlo en los momentos que más lo necesitas, 2 Olimpiadas, como hemos platicado, México solamente ha ido a 4. Nosotros, esta camada del 68 al 76, logramos 3 seguidas, o sea, era una cosa verdaderamente extraordinaria. Y tenemos la mala suerte de que el mejor entrenador del mundo, medallista 2 veces olímpico, un día le da un infarto y la otra no se pone de acuerdo con los... Pero pese a eso, te digo, llega y nos dirige y todavía hacemos un buen papel, pero es evidente que si él nos hubiera entrenado todo ese periodo de la terminación del Panamericano, septiembre del 75 a agosto, septiembre del 76, que fue la Olimpiada, hubiéramos, no lo dudo yo, ni tantito, obtenido una medalla. Los resultados los avalan, o sea, aunque no tenían el resultado favorable en los Juegos Olímpicos, pero iban empatados con Rusia, o sea, partidos completamente cerrados, ¿no? Faltó nada más ese pequeño brinco más para poder estar dentro de los 6 mejores equipos del mundo. Digo, ya nosotros estábamos ya para medalla, o sea, si tú le ganas a un medallista que mete tanto dinero y tiene tantos recursos como Estados Unidos un año antes de la Olimpiada y no va a la Olimpiada de Montreal porque tú lo eliminas, pues tú ya te sientes con los tamaños para llegar a esa medalla. Y no se da por todas estas situaciones, desafortunadamente, porque no entrenas, o sea, ya habíamos platicado que la metodología, el dirigir los partidos, el qué se dice en cada cuarto, Calmas no lo dejaba ni acercarse a ver qué nos decía en los partidos sociales a los entrenadores sustitutos. Entonces, pues nunca tenían esa capacidad, ni Ramón Velázquez, ni Agustín Villafranco, que eran excelentes personas, excelentes, a lo mejor entrenando, pero cuando tú llegas a dirigir en un partido, pues tienes que ser casi un mago para levantar a los muertos que andan presionados y motivar mucho más a tus mejores jugadores. No necesitan menos, pero otra vez, si no, aunque seas el mejor del mundo, si los otros 6 no son de ese tamaño, pues pierdes igual que los todos. Oye, Dani, entonces regresas de los Juegos Olímpicos de Montreal. ¿Sigues entrenando o ya definitivamente regresando ya piensas en dejar el waterpolo? La mayoría pensamos en el retiro, sobre todo los mayores, tu padre, yo, tu tío Juan, él juega todavía un poco más. Se quedan jugando Armando Fernández, Arturo Valencia y los segundos que completaban los 13, en ese momento ya era con 13, con 2 árbitros las reglas. Todavía no era esta dinámica donde podías tirar con un foul y cosas así, tenías que pasar la bola previamente. Pero Armando Fernández estaba tan joven y era tan bueno que se nacionaliza alemán para jugar la siguiente Olimpiada en el 80.
y gana medalla de bronce con Alemania. O sea, Armando Fernández sigue jugando, profesional del waterpolo en Múnich, no, en Berlín estaba. Y se va con el entrenador que era nuestro primer entrenador, Alfred Wallen. Tenía un club en Múnich, donde él era el entrenador de los equipos profesionales no de Múnich, sino de Berlín. Y ahí jugaba Armando. Y jugando con él se hace alemán, se nacionaliza alemán. Alemania lo nacionaliza para que juegue con su selección. Y ganan en el 80 medalla de bronce. Un crack, Armando Fernández. Dani. Armando sí. Arturo, pues sigue jugando a nivel nacional. Te digo, el Seguro Social para todos los deportistas destacados, pues tenía una beca que era ser entrenador. Entonces se dedica a ser entrenador de waterpolo, aparte de ser ingeniero electricista, trabajaba en CFE. Y prácticamente se dedica ya nada más un poco a ser entrenador. Y entonces, pues el equipo otra vez se disuelve. A diferencia del 68, no hay una camada que sustituya a todos los que nos fuimos. Yo no me acuerdo haber dejado de pagar mientras estuve en la selección, porque te digo, me retiré 74 y hasta inicio del 75 regreso por calma. Pero mientras estuve yo en la selección, y te puedo decir que los 6 que éramos titulares indiscutibles, no dejábamos de jugar ninguno de los cuartos, ni un segundo. Jugábamos el 100% de los partidos, hasta no ser que te expulsaran o te aplicaran la regla de 3 faltas mayores en algún momento. Entonces, no había segundos, nomás había un complemento para ser el 7º jugador, pero no había un segundo portero. O sea, yo no sé si conociste al Choño, que de Acapulco, que te queda ahí más cerquita. Fue Alfred Smith, fue Fernando, el compadre de tu padre, familiar, en fin. No había un portero segundo que parara en los partidos ni de fogueo ni de juegos. O sea, los titulares estábamos el 100% en la cancha, porque era parte de esta formación que tenía Kallman en la cabeza, de que nosotros íbamos a ser destacados. Ya cuando regresas te retiras definitivo, ¿verdad, Dani? O sea, ¿tu último partido fue en Montreal 76 como oficial con la selección o todavía juegas algo aquí en México? No, esa es la última. No. Ahí terminó, igual que yo ya estaba trabajando desde el 72 en el Instituto Mexicano de Petróleo. Tenía esta beca de ser entrenador y entonces la trabajo un tiempo. Soy entrenador del equipo del IMSS. El titular de los equipos era José Luis Rueda. Yo entrenaba a unos jovencitos juveniles para poder justificar mi plaza, porque no era beca mientras jugué, pero después la tenía que trabajar. Cuando ya me hice funcionario en el Instituto Mexicano del Petróleo, pues no puedes tener 2 sueldos en el gobierno, seguro del gobierno y el instituto es gobierno, entonces tenía que dejar uno. Y entonces dejé el deporte y ya me dediqué solamente a la ingeniería. Ahí es donde te mandé por ahí unas fotos. Fui todavía delegado a un clasificatorio que hubo en Edmonton, en Canadá. Llevé al equipo a ese clasificatorio. Todavía jugaba Armando y Valencia.
y luego no fueron a ese mundial. Y luego los llevé al Mundial de Berlín, como presidente de la delegación. Nelson era uno de los entrenadores de esa delegación que fue al Mundial de Berlín. Ok, Dani. Entonces, estoy, a ver si lo ves tú en tu compu. Estás viendo, estoy pasando las fotos que me enviaste. ¿Ves esa foto? no la veo. A ver, ahorita a lo mejor sale, pero Yo creo que va a salir te en veo la... a ti y veo un cuadro, pero no hay foto. Yo creo que sí va a Compartir salir, sí va a pantalla. salir en Tú debes poner ahí compartir pantalla. Sí, sí, ya está, sí va a salir. Bueno, Ahí es. Esta foto es cuando empiezo. Jicotencal, que todavía vive, Arturo Jicotencal, tenía el esto. Y estos éramos los porteros. La familiar que regresaba de Winnipeg, yo soy el del medio, y Fernando es el negro que tú conoces muy bien, que era el que está a la derecha. Entonces, pues todo esto teníamos dos grandes periodistas en aquel entonces, era Arturo Jicotencal y esta otra de Ovaciones, que nos quería mucho, no recuerdo ahorita su nombre, se me fue, pero nos sacaban, ahí estaban todo el día en la alberca disfrutando igual que nosotros del waterpolo. Jicotencal llegó a ser campeón nacional de 100 libres, entonces me gustaba más el waterpolo que la natación y siempre estaba con los waterpolistas sacándonos fotos, igual que su compañera y de esa foto con natación. el Tibio Muñoz, en un desfile del México 68 con... El 20 de noviembre, 20 de noviembre de 68, terminada la Olimpiada, hizo este cargo del Seguro Social a la natación. Y entonces está Felipe Muñoz dándole la espalda a su medalla. Está Javier Jiménez, está Marcia Arriaga y Casas, Victoria Casas, y yo estoy a la derecha. Este es el equipo olímpico, esto que estás pasando. Sí. Aquí desafortunadamente pues, tu padre, que es el segundo, murió Alfred también, murió Agustín, luego murió José Luis Vázquez, que es el zurdo, el que está en medio, el morenito. Después, estos fueron los que jugamos en 68. Los dos hermanos Chávez, uno ya murió, que es el que está más gordito, a la derecha de Rolando, y él era Germán. Y Quitos, que es el último, que también pues, hace un año acaba de fallecer. Su hijo también. Famoso Quitos, ahí le mando un abrazo a su hijo Luis Guzmán. Oye, aquí no está mi tío Juan, ¿verdad? Dani no está. Juan García. Juan no llegó. Siempre Juan estaba estudiando como militar educación física que se daba ahí mismo en el Centro Olímpico, pero tuvo un compromiso y no llegó, pero él sí era parte del equipo. Sí, no llegó a la foto el tío Juan. Estas fotos yo pensé que eran... la inauguración de Canadá, más bien esta es la inauguración de Montreal. Es Montreal, sí. Este es el marcador. Yo me equivoqué. Yo pensé que era Múnich, pero es Montreal. Es Montreal, de aquí está 4-3, vamos perdiendo. 4-3 contra Rusia. 4-3. Híjole. Contra Rusia. Rusia, que era pues, evidentemente medallista permanente de los Juegos Olímpicos. 2 goles de Armando Fernández. A pesar de no haber tenido a Kalman y todo, seguíamos, pues teniendo el mismo equipo, éramos. Ahí puedes ver que Armando era uno de los goleadores en prácticamente todos los eventos.
Aquí es uno de los penaltis que le paro a Estados Unidos. Y Ay, esa era la forma, como te digo, pocos porteros paraban, ¿no? Te levantabas y en el penal, pues siempre hay que lanzarse a cortar más el ángulo hacia el frente una vez que pican. paradón al gringo, ¿eh? Pues esto, sí, así fue. Este es regresando de Cali con nuestra medalla de bronce de los Juegos Panamericanos. Esa medalla es de los Juegos Panamericanos. Ya unos Este es el otro ahí, portero. ya tirando fashion y todo. En ese entonces, aparte de Kalman, fue Agustín Villafranco. Ya fue el zurdo, está Sausa, no sé si lo conociste, Max, sí. Raúl Alanís, y todos los 6 de siempre. El segundo portero es el de la maletita, es el pequeño que te digo que le decimos el choño. Entonces, Kalman los hacía entrenar pues todo el tiempo para que hubiera equipo y pudiéramos jugar y pudiéramos entrenar, pero rotaba a los que sabía que prácticamente no iban a jugar, porque otra de las cosas que esta selección no tuvo después de que el zurdo ya no fue ni a Múnich ni a Montreal, es que no teníamos zurdos. Todos éramos derechos. Entonces, es también algo difícil que un equipo no tenga, sobre todo para las zonas, un zurdo. Claro. Entonces, eso también fue algo que distinguió nuestro equipo. El zurdo. ¿Quién jugaba del lado zurdo, Dani? Y bien. El zurdo, ahí jugaba a veces Juan, a veces... pero tenían un poco prohibido tirar. Así les decía Kalman. Ustedes no van a tirar. O sea, va a tirar Pancho, el Cráneo o Armando. Los demás van a hacer la finta, a mover al portero y los que van a tirar a gol son. Y entonces ellos en la zona sobre todo tenían esa consigna de fintar, hacer que se recorriera el portero y dar un buen pase para que los buenos tiradores, que eran tu padre, el Cráneo y Armando, fueran los que... Oye, Dani. Y te digo, se completaba, sí. Ovaciones, México DF, martes 21 de octubre del 75. Primera plana, partidazo del portero Dani Gómez. Nada más, ¿eh? Sí. Wow. Te digo que teníamos en ovaciones y en el esto grandes compañeros. Estaban ahí todo el tiempo en la alberca viéndonos entrenar, viéndonos jugar. Nos regalaban las fotos originales, o sea, y esta es la gran cosa que te digo, es cosa del orgullo que teníamos de que nuestra bandera en la alberca olímpica fuera levantada. Sí, no, eran sus amigos porque los admiraban los periodistas, pero ganar una medalla de oro panamericana seguramente iban en primera plana del deporte nacional. Así es, salimos en muchas primeras planas de muchos periódicos, porque pues todo el mundo espera de ciertas personas, como le pasó a Echeverría en el 68, y las medallas, los de taekwondo, los de caminata, pero pues el waterpolo era conocido por sus terceros lugares, ¿no? Sobre todo los periodistas que sabían como Kiko Kenkal y esta chica de ovaciones. Pero los demás, pues nunca pensaban. A pesar de eso, te digo, después del primer partido que le ganamos a Estados Unidos, ya nos llenamos todos los días la alberca de casi 10,000 espectadores. Aquí estoy abandonado en el Mundial, aquí está la fecha. Es julio de 75.
O sea, 2 meses antes del Abanderado, Panamericano Dani. en México. El Sí, deportista más eso importante no. de México, bueno, en ese Panamericano. De la natación. De la Sí, no es natación. mundial, ese es un mundial. Sí, es un mundial de natación, sí. Es el mundial de Cali en 75. Hay también del No, Novedades no Deportes, es, no. julio del 76, antes de irse a Montreal. Tampoco sale el tío Juan. No, ese Juan siempre, por su carrera, que ya ves que él fue profesor de educación física, pero militar, entonces muy complicado ser la disciplina militar, no le daba mucho chance. Entonces casi nunca llegaba a hacer las fotos, llegaba un poco después o que fuera. Pero era de los indiscutibles titulares, te digo. Él, tu padre, Armando, el Cráneo, Max y un servidor. Y el séptimo podría ser cualquiera de los que estuviera entrenando y que Calman quisiera premiar por ese buen entrenamiento. Pero nos faltaba un séptimo del mismo nivel que éramos los 6. Oye, Dani, combinas tu carrera del waterpolo perfectamente bien con tu carrera de ingeniero. 6, pues no, por si mal no recuerdo, 6 subdirecciones en Petróleos Mexicanos, sí, ¿no? En Petróleos Mexicanos. O sea, eres Son 6 subdirecciones en el... Pues son 6 subdirecciones en el Instituto Mexicano del Petróleo y 2 subdirecciones en Pemex. O sea, después de que dejo el instituto porque me invitan a trabajar en el mismo nivel, claro, con un sueldo muy superior. En Pemex, pues no lo pienso 2 veces y me voy a iniciar mi carrera, pero a un alto nivel. Soy el subdirector de Seguridad Industrial y Protección Ambiental de Pemex, entonces me voy para allá y hago otros 20 años de carrera. Ya llevaba 26 en el instituto y hago otros 20 años de carrera en Pemex a esos niveles de responsabilidad. Obviamente a pues a mí me interesaba saber por qué pues Daniel Gómez, siendo quien es, ya después pues no sigue como que en el deporte, ¿no? O sea, ¿por qué ya no sigue en el deporte? Pues claramente me lo dices, porque llegas a tener una carrera muy, muy exitosa en la ingeniería, ¿no? Entonces, pues obviamente ya tienes que trabajar, estabas seguramente muy satisfecho. Mi padre me lo dijo varias veces. Yo cuando ya dije voy a dejar el waterpolo, lo voy a dejar porque estaba muy cansado ya de ese régimen que tenían ya de 3 Juegos Olímpicos y bueno, pues ya toda una carrera de waterpolo. Y bueno, pues estás también siendo muy exitoso en tu carrera y bueno, pues es por eso que de alguna forma o de otra dejas el deporte, ¿no? Ya no había forma de mantener los dos. Te comenté, yo tenía ya un salario. Cuando me ascienden a ser gerente en el Instituto Mexicano del Petróleo, vas a ser funcionario público. Teniendo una plaza como la de Nelson, de entrenadora en el Seguro Social, también eres funcionario público. Entonces, las leyes del gobierno prohíben que tengas 2 salarios de ese nivel para una misma persona. Entonces, o dejaba el deporte o dejaba la ingeniería. Y la realidad es que me había costado mucho trabajo porque empiezo a estudiar desde 1967 a 71, 5 años, y prácticamente mi periodo olímpico, en mismos años, 67 a 76, todavía me quedo más jugando. Entonces, para que yo pude, con giras, con un centroamericano, un panamericano,
o una olimpiada cada año, una universidad, con las giras previas o posteriores a eso. Era muy difícil para mí la escuela. Otra vez, como platicamos al principio, encuentras en la vida gente que no sabes que va a ser esta gente que te va a ayudar tanto. Yo tenía 3, 4 amigos que me pasaban los apuntes y luego se sentaban conmigo los 3, 4 y me enseñaban todo lo que los apuntes decían. Entonces, yo no pasaba en los exámenes normales porque normalmente no estaba. Y entonces me hacían los extraordinarios y gracias a estos amigos terminé igual que ellos en 5 años la carrera. Para un deportista de alto nivel que entrenaba 6 horas diarias y salía a giras, era bastante difícil, pero gracias a estos grandes amigos que son de las cosas que comentábamos, que se cruzan en tu vida y que te ayudan tanto que sin ellos evidentemente no estuviéramos platicando aquí de que yo fui ingeniero. ¿Lo extrañabas el deporte o pues realmente con la carrera que llevabas tan exitosa, bueno, pues ya habías tenido lo que habías querido? Así es, una bonita familia que desafortunadamente, te digo, en 88 mi esposa muere en un accidente automovilístico, entonces ya había terminado mi carrera de deportista, ya nada más era ingeniero de alto nivel en el instituto todavía. Y entonces, pues, de las cosas que uno pues, sufre y disfruta, finalmente esta fue de las que sufrí. Perdí a mi esposa en un accidente viajando de Laredo hacia México. Y entonces, bueno, te cambia la vida y te da oportunidades, ¿no? Porque eso hace que conozca a mi segunda esposa, tenga otros 2 hijos más, pero evidentemente no lo deseas, o sea, son cosas de que Dani, te accidentales llama que Clara, suceden ¿no? en la vida, pero Tu segunda esposa se finalmente llama Clara, ¿verdad? tienes que seguir viviendo. Sí, te Mi decía que tu esposa segunda actual es esposa. Clara. Un Sí, saludo a así Clara, es. por Mi favor. segunda esposa, sí, quiero decirte que a ella la conozco en el accidente de mi primera esposa, trabajando en el instituto, no la conocía, y ella se presta a cuidar a mi hija que se fractura una pierna en ese accidente y un poco a consolar toda esta situación que pues, será una gran desgracia para mí. Mueren mi chofer, mi cuñada, mi concuño, que era esposo de la hermana de mi esposa, la hermana de mi esposa y mi esposa en aquel entonces. Qué golpazo, Dani. Mueren los 4 adultos, sí, y los 3 niños afortunadamente venían en la parte de atrás y las maletas los salvan, o sea, les caen encima y los protegen del golpazo. Qué fuerte, Dani. Y bueno, conoces a Clara, un angelito en tu vida. Así es, así Te da 2 es. hijos. Me da 2 hijos que conociste ya, por aquí se asomaron la vez Emilio pasada, Emilio y Eric. y Eric. Y te platiqué que a Múnich, otra de las fortunas es que fui con Daniel, mi hijo mayor. Él nace en el 76, en enero, y lo llevo en septiembre a los Juegos. O sea, prácticamente va toda mi familia, pues eran mis últimos Juegos, lo había decidido así. Y entonces, pues vamos todos Mi primer suegro fue una gente famosa, Agustín García, Eloy García, de básquetbol. Entonces él había sido entrenador
hombres y mujeres en el básquetbol, y era el único mexicano hasta aquel entonces, era All American en básquetbol. Entonces, todos ellos eran deportistas, y mi concuño era primero Julio Ortiz, que debes haberlo conocido, fue presidente de la Federación de Básquet y gran amigo de tu padre. Y otro basquetbolista es el que muere en el accidente, el segundo esposo de mi cuñada. Oye, Dani, ¿a ti cómo te gustaría que te recordaran las generaciones, los waterpolistas, los chavitos que ahora están empezando a ver quién eres, qué vida tuviste y qué vida tuvieron toda esta generación de oro? ¿Cómo te gustaría que te recordaran o que te recordáramos nosotros, Dani? No, pues como una gente que les desea que pasen por sus vidas, gente que los apoyen, los ayuden como me tocó a mí. Se encuentren en su camino con un Nelson Vargas, que se encuentren en su camino con un Felipe Ocampo en la parte de ingeniería, con un Armando Leal en la parte de Pemex. El que me invita a trabajar a Pemex es el Contralor General del Banco de México, que el presidente le dice: necesitamos a alguien para Pemex con esas características, y me escogen a mí. Entonces, y estos amigos que te digo que me hacen que termine la carrera, o sea, finalmente uno puede tener muchas cosas, pero otro de los que se cruzan y es grandioso, te digo, es Valen, que por unas áreas del destino y casi broma, hace que empiece yo a jugar waterpolo. Y otro de los grandes que me hace ser disciplinado, no con mucho gusto mío, porque pues yo, igual que todos los waterpolistas, somos un poco desordenados, pero me hace que sea disciplinado y destaque, porque me quita esta inquietud de andar en el desorden en lugar de dedicarme más a la portería y llegar a ser el portero. Bien, Dani. Oye, pues la última pregunta que te quiero hacer, Dani, ¿qué consejo le darías tú a los chavos, a las nuevas generaciones que vienen, pues empujando fuerte? Mira, lo más importante es percatarse. Te digo, a mí me costó muchos años querer ser un gran nadador, y la realidad es que yo entrenaba casi el doble del resto y nunca, no llegué a hacerlo. Entonces, tienes que buscar si quieres ser un deportista destacado, como son estas generaciones, tienes que buscar en qué puedes ser destacado. O sea, el waterpolo tiene pues 3, 4 posiciones claves. Entonces tienes que ver que alguien que tenga capacidades verdaderamente sobresalientes te vea esas facultades. Porque si tú solito, con puro esfuerzo, quieres hacerlo y no tienes las facultades, no vas a llegar a destacar. Yo me aferré a la natación 6, 7 años y no sabía que existía el waterpolo, y en una semana fui declarado olímpico de 68 en el waterpolo, sin hacer demasiado esfuerzo más que la natación que ya traía. Entonces, yo les recomiendo eso. No se aferren, no hay un solo deporte, no hay una sola posición en el deporte. Si quieren realmente destacar, hay que primero estar dispuestos a sacrificarse y hacer mucho esfuerzo. O sea, como decía Kalman, tu casa, la escuela y el deporte.
Si quieren seguir en la chacota y entrenar poco y destacar mucho, esos deportistas de medio tiempo ya no existen. Tienen que nada más dedicarse a pocas cosas. Yo prácticamente me salí de mi casa porque no me daba tiempo de ir a la escuela y de entrenar 6 horas diarias. Entonces me quedé a vivir casi 10 años, igual que tu tío Juan y Pancho, en el Centro Olímpico. Creo que somos los que más tiempo hemos vivido siendo olímpicos aquí. Porque pues no teníamos tiempo de ir hasta nuestras casas para poder cumplir con todas las expectativas que teníamos tanto en el deporte como en los demás. Entonces, no bastan las ganas, hay que tener facultades. Y las facultades no solamente son para un deporte, pueden ser para varios deportes. A los que nos gusta la pelota, bueno, pues hay básquet, hay tenis, hay waterpolo, en fin. Casi si tú ves al waterpolista se le facilita todo lo que tenga una pelotita. Entonces, no se aferren si no tienen facultades y capacidades a ninguna cosa cuando ya hicieron todo su esfuerzo y no está. Ok, que no se aferren y que sigan luchando y que hay muchas opciones en donde pueden desarrollarse. No tienen que desanimarse y desesperarse, ¿no? Así es. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de que puedes hacer tu plan estratégico de ser olímpico en cualquier cosa, pero de repente viene y hay un accidente y dices, te cortan una pierna y dices, chin, pues todo este programa que hice para llegar a ser olímpico ya no se va a dar. No, espérate, hay deporte olímpico de minusválidos. Y entonces, si no tienes una pierna, pero tienes las facultades y el interés, hay oportunidades. Nada más ve, acércate a la gente capaz. Hay muchas gentes capaces. Son conocidas. Nada más hay que tocar la puerta adecuada y finalmente se logran las cosas. Dani, pues eres un ejemplo de vida. La verdad es que ahora que te conozco más por el programa, realmente eres alguien muy especial en mi vida y eres un crack, eres una persona que vale muchísimo la pena y gracias por tu tiempo, Dani. Hombre, ya te dije que gracias a ti tuve el placer y el privilegio de conocer a tu padre. Jugamos, aparte de esto de la pelotita que te decía, jugamos waterpolo, pero jugábamos tenis muy seguido. Allá en Cuernavaca nos íbamos a jugar tenis, nos disfrutábamos mucho, teníamos una gran amistad. Y soy gran amigo también de tu tío, o sea, tienes la fortuna de tener dos estrellas equivalentes a lo que tú dices que yo soy, pero en tu casa, pues, hay esa calidad en montones. Entonces, me gustaría que entrevistaras a tu tío. Tiene muchas cosas de estas. Desafortunadamente, tu padre no. Y Armando Fernández, que es como jugador el gran estrella del waterpolo mexicano, Arturo Valencia, Max Aguilar, son gente no solo de nuestros tamaños, sino hacemos un equipo fantástico. Sí, vendrán más historias que contar. Pues muchísimas gracias, Dani. Otra vez te reitero, es un honor haber platicado contigo y ya pasé yo el mensaje ahí con Oliver y con la gente de los que están manejando el waterpolo. Están encantados de la vida en poder recibir también algún consejo tuyo y pues están las puertas abiertas para entrelazar y poder sacar adelante este waterpolo mexicano. Gracias, Dani. Pues tú tienes mis datos, dáselos a quien tú creas que le pueden servir. Pues es una de las cosas que más quiero en la vida, este deporte tan extraordinario que es el waterpolo, tantas cosas
positivas me dio a mí y a través de mí a mi familia. Y estoy en la mejor disponibilidad de apoyar cualquier iniciativa que venga de ustedes. Gracias, Bueno, Pancho. muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias, amigos. Esta fue el tercer programa de Daniel Gómez, el Vikingo, uno de los cracks del waterpolo, sin duda alguna, uno de los mejores waterpolistas que ha dado México en su historia. Aquí lo tuvieron, lo escucharon de viva voz. Vamos a intentar hacer algunas dinámicas por si en algún momento dado quieren también tener un balón firmado. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a regalar? Gracias, Dani. Esto fue Waterpolo Pro. Yo soy Panchito García y pues muchísimas gracias. Nos vemos en otro programa. Hasta luego. Gracias, Pancho. Hasta luego.